Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Esperemos que muy bien. Seguimos analizando en este segundo video de esta semana, de esta quinta semana, lo que es respecto a la tipología y estamos viendo el tipo de la Pascua con respecto a su antitipo, Jesucristo. Como hemos estado comentando en el otro video, estamos basando esta apreciación en Éxodo 12 y en su reproducción en el Nuevo Testamento. Diferentes pasajes, pero solo hemos visto uno en Mateo, ¿no? Mateo 26 y 25. Es interesante en esa apreciación, como lo hemos estado analizando, eh, que, como te comentaba en el anterior video, la correspondencia que existe de la tipología en una figura perfecta del Nuevo Testamento probablemente sean más tipos los que puedan encajar en esa misma figura. Entonces, no te extrañe que una misma representación del Nuevo Testamento tenga diferentes maneras de haberse mostrado en el Antiguo. Entonces, no hay ningún problema. Pero para ser precisos y para ser exactos, como te había dicho, traté de dividir lo que es el pasaje de Éxodo 12 en tres partes. Tres partes que a continuación comentaremos, pero vamos a empezar con el pie derecho, vamos a orar. Dios, te damos gracias por la apreciación que nos entregas de analizar tu palabra, porque nos permites a través de tu Espíritu Santo que no solamente sea analizada, sino que también al escudriñarlas nos sea revelada. Gracias, papá. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que ayudes también a estos estudiantes de este programa de licenciatura a poder ir adecuando cada vez más su percepción y su entendimiento a la percepción que tiene tu Espíritu Santo y el entendimiento que tú das. Te pido, Dios, que forjes hijos capaces, audaces de poder generar eh, todo buen trabajo, toda manifestación de obras perfectas. Gracias Dios, de ti dependemos, confiamos en ti, nos ponemos delante de tus manos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces estamos analizando este pasaje de la Pascua. Te decía que dividí de forma diferente lo que es el pasaje por una apreciación muy simple. Creo que viene más de una tipología inscrita en este pasaje. ¿Y cuál sería la segunda tipología? Pues la tipología del pan sin levadura. Moisés convoca en el versículo 21 a todos los ancianos de Israel y les dice: sacad y tomad corderos para vuestras familias y sacrificad a Pascua. Toman un manojo de hisopo, le mojan en la sangre que estará en la jofaina, untad en el dintel los dos postes con la sangre, que eso ya lo explicamos, y ninguno de vosotros salga de vuestras puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes. Jehová pasará de largo aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis por estatuto perpetuo esto para vosotros, para vuestros hijos, para siempre. Y sucederá que cuando hubiereis entrado en la tierra que Jehová os dará, como él prometió, guardaréis este rito. Que cuando os dijeron vuestros hijos: ¿qué significa este rito? Vosotros responderéis: es el sacrificio de la Pascua de Jehová, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró vuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Sucede que así fue. Versículo 28. Y los hijos de Israel se fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre el trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, y él, y todos sus siervos, y todos los egipcios, y había un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. Se hizo llamar Moisés a Aarón de noche, y les dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, bendecidme a mí también. Los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros.
E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, demandando a los egipcios joyas de plata, joyas de oro, vestiduras. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les prestaron, y ellos despojaron a los egipcios. También los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, y también subió con ellos grande multitud de diversa clase de gentes, y ovejas, vacas y muchísimo ganado. Cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, porque no había leudado, por cuanto fueron echados de Egipto y no habían podido detenerse ni aún prepararse comida. Y el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Ok. Hasta el versículo 41 yo lo divido como la segunda parte. Y es tan sencillo de entender que es más que otra cosa la explicación de lo que sucede posterior a la Pascua. Lo que es importante entender entonces es lo que es sacrificial, lo que es por estatuto perpetuo, que se tiene que celebrar. Y tanto como lo que sucedió posterior a la Pascua y que el ángel hirió no entra tanto en la situación de Jesucristo muriendo en la cruz y que es nuestra Pascua. Por eso ya no lo formo o lo contabilizo como parte de lo que vemos en Éxodo 12. Más sin embargo, más adelante, en Éxodo 12:42, vuelve y se retoma aspectos legales con respecto a la Pascua. Y esos aspectos legales tienen que ver con algo que se terminó mencionando en el primer video, en la segunda parte, que es un estatuto perpetuo. Y así entonces analizaremos cómo la correspondencia de la Pascua se sigue dando a través de estos versículos con respecto a lo que el Nuevo Testamento nos brinda de Jesucristo crucificado, obviamente resucitado, pero estamos evidenciando su crucifixión en el tema de la Pascua. Es noche de guardar para Jehová, dice el versículo 42 de Éxodo 12. Noche para guardar. O más bien noche de guardar para Jehová. Porque los sacó de la tierra de Egipto. Sí, esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Estatuto perpetuo, dice la palabra de Dios, así contextualizado en los versículos anteriores y obviamente aquí también mencionado de manera tácita. Cuando vemos esta correspondencia en el Nuevo Testamento, encontramos que Jesucristo instituye también la Pascua de tomar su cuerpo y su sangre de forma perpetua. Por supuesto que es por haberlo sacado de la tierra de Egipto, pero en nuestro caso ya no es por haberlo sacado de la tierra de Egipto de forma literal, sino que la figura de la tierra de Egipto nos representa el mundo y sus pasiones, nos representa el mundo y sus concupiscencias, nos representa el mundo y el pecado que hace albergar. Entonces, de la misma manera que la Pascua sacrificial, Jesucristo en el Nuevo Testamento, a través de su crucifixión, nos provoca remisión de pecados, es de la misma manera entonces que nos hace entender esta parte de la Pascua. Por habernos remitido nuestros pecados, Jesús, es que también es un estatuto perpetuo. Y así es convocado también por la mismísima boca de nuestro Maestro Jesús. Es en esa apreciación, entonces, donde continúa cayendo de forma perfecta el cumplimiento de tipo contra antitipo en cuestión de la Pascua. Jehová dice a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Y esto es también muy bendito, porque el hebreo de extraño nos representa a una persona no partícipe de. ¿Pero no partícipe de qué? Pues obviamente de la nacionalidad, obviamente del Dios Jehová. A eso está hablando concretamente. Para que nuestro Cristo pueda ser crucificado en nuestras vidas y posicionado en nuestros corazones como nuestra Pascua, nosotros no debemos de ser extraños, debemos de formar parte de. De ahí que la misma palabra no nos engaña cuando dice
que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el griego de hechura, que tiene que ver con la forma creacional de Dios, significa una transformación, ya ni siquiera una metamorfosis, sino literalmente una transformación en algo nuevo, en esa simiente nueva de convertirse en hijo de Dios, lo cual no se contrapone entonces en la creencia en Jesucristo y con respecto a lo que estamos viendo en paz, en la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Mas, por ende, y fíjate, entramos nosotros aquí en esta apreciación, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después de que la hubieses circuncidado. Y los aspectos de la circuncisión y los aspectos de la compra o redención que tenemos en Cristo Jesús vienen también a ser partes tipológicas con respecto a qué, con respecto a nosotros como hijos de Dios, con respecto a nosotros como ahora ciudadanos del reino de los cielos. Y en ese sentido, entonces, es que ya se nos hace partícipe de la Pascua. Vienen, por eso lo quería también separar en una tercera sección, este pasaje en particular, porque ya estos aspectos ya no son tan literales de aplicación en la Pascua de forma directa hacia Jesucristo, sino que dentro de la misma Pascua, por estas leyes en particular que nos está arrojando el versículo 43 y 44, es donde tú y yo podemos usar otras tipologías y atraerlas hacia la figura de los redimidos, de los hijos de Dios, hacia las figuras de la redención en Cristo Jesús, del sacrificio por los pecados, es decir, todas esas figuras también caen de forma perfecta, pero ya no tanto apuntando a Jesucristo, sino apuntando de forma directa a lo que sería nosotros, nuestra redención, el Espíritu Santo trabajando en nosotros, es decir, diferentes tipologías. El extranjero y asalariado no comerán de ellas. Fíjate qué interesante, solamente el siervo comprado por dinero, el que sí es redimido. Y es muy bendito entonces porque verdaderamente podríamos entender lo que ya está diciendo el pasaje. Si no participas de la Pascua, entonces no vives la protección de Dios en contra de lo que Él mismo mandará a sazón de justicia sobre las naciones o sobre los otros dioses que estén específicamente en Egipto, por lo que representa Éxodo 12, pero lo que representaría el Nuevo Testamento, cualquier otro Dios o cualquier otra situación en donde Dios esté enjuiciando y venga castigo a la humanidad, entonces tú y yo, por participar de la Pascua, podríamos estar exentos de ese castigo, de esa aplicación de plaga, si lo quieres también entender así. En una casa se comerá, no la llevarás de aquella carne fuera de la casa, ni quebraréis hueso suyo. Esta implicación de se comerá dentro de casa y no quebrarás hueso suyo, también es propio de que se instituyera una ley que como tipología reflejara a Jesucristo cuando entendemos también las profecías de Isaías 56 en ese sentido. No, es Isaías 43, 6, ¿no? Isaías 43, perdón. Cuando entendemos entonces la tipología de Jesucristo hablando de las profecías de Isaías, entendemos que también está profetizado que no se le quebrará el hueso y por ende no se quebró. En los relatos de la cruz también vemos que ninguno de sus huesos fue quebrado, fue quebrantado. Entonces hay una bendición también de seguir corroborando que la Pascua en su forma extensa y completa, no solo una parte, porque ya te lo he comentado, tipo que te arroje solo una medio luz de lo que estás queriendo representar en el Nuevo Testamento, entonces no. El tipo tiene que arrojar toda la figura. A lo mejor la figura termina teniendo mucho más. El antitipo termina teniendo muchas más figuras o muchos más contornos. Sí, porque habrá otros tipos que lo adornen. Es como crear una diversidad de sellos para crear una imagen total. Por ejemplo, a mí me gustaba hacer lo que a veces nos ponía nuestra maestra de mecanografía en secundaria, que era no solamente hacer un escrito o copiar palabras, sino crear con los diferentes
tipos de la máquina de escribir una figura. Podrías hacer un globo, podrías hacer un barco, podrías hacer una montaña, una palmera, dependiendo la figura que estuvieras creando. Entonces, lo mismo sucede con el antitipo o con lo que te termina expresando la figura del Nuevo Testamento. Pero el tipo como tal debe tener totalidad de reflejo. El tipo sí debe tener totalidad de reflejo en el Nuevo Testamento. Porque si no lo tuviese así, entonces no puede ser contabilizado como tipo. Al menos te lo comento de una manera personal, después de haber hecho investigaciones y de haber estado estudiando y discutiendo la palabra de Dios. Entonces te digo, no puede ser parcial, porque también por hacerlo de forma parcial es que desestimamos ciertos principios y ciertas situaciones espirituales que conllevan la explicación desde el tipo hasta el antitipo. Y por ende, pues vivimos cosas chuecas o cosas mancas o cojas de la palabra del Señor. Que no sea así cuando tú estudies la palabra de Dios. Entonces, en una cosa se comerá. Y dentro obviamente de la casa está hablando del reflejo nuevamente en donde se vive un mismo gobierno. Este gobierno tiene que ver con el gobierno de Dios. Este es el reflejo entonces de que no se comerá fuera de casa. Comer fuera de casa, la implicación directa de interpretación sería comer fuera del gobierno de Dios, comer fuera de su sujeción, fuera de su seguimiento en obediencia. Entonces, y eso es muy importante. Y no quebrarás hueso suyo, tiene mucho que ver en el sentido de no quebrantar lo que es la santidad del momento sacrificial y obviamente del objeto sacrificial, que en este caso pues sería Jesucristo. Toda la congregación de Israel la guardará. Es muy importante y esto creo que ya lo vimos, ¿no? Porque si no fuese así, entonces se viviría castigo, se viviría juicio, se viviría esa, ya no se pasaría por alto entonces, ¿no? Como lo que significa Pascua, más bien entonces también se viviría las heridas que Dios mandase a las naciones como plaga o como castigo a esos dioses. Más, si algún extranjero, y fíjate qué hermosura de este pasaje 48, más, si algún extranjero peregrinare contigo y quisiere hacer la Pascua a Jehová, primero que le sea circuncidado. Entonces se llegará a hacer la Pascua y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. No es parte de explicarlo, porque como te digo, la circuncisión del pueblo judío en tiempos del Antiguo Testamento es una repercusión de la circuncisión que vivimos en Cristo Jesús, cuando le aceptamos eh, como Señor y Salvador, si lo quiero resumir así. Pablo habla mucho de la circuncisión del espíritu, que es todavía más fuerte y más precisa en el sentido de la circuncisión de la carne. Sobre todo en Gálatas, cuando entendiendo el tiempo de Pablo, se está hablando que Pablo se enfrentó a muchos líderes religiosos cristianos, y así le puedo llamar, que estaban obligando a circuncidarse en la carne, si no, no se podía participar de todo lo demás dentro de la cristiandad, si así lo quieres decir. Entonces Pablo entiende que no es una circuncisión de carne la que pesa, sino que es la del espíritu, y entonces empieza a explicar. Pero entonces es un tipo perfecto de entender la circuncisión en la carne contra la circuncisión espiritual, y entonces se atrae y se lleva de una manera también correcta. No lo estamos explicando, es otro tipo, solo estamos en tipología de la Pascua, pero es mencionado, ¿no? Se menciona entonces que solo aquellas personas circuncidadas podrán participar de la Pascua. Y es muy propio sobre todo cuando Pablo, en 1 Corintios capítulo número 11, habla respecto a la Pascua, pero de la cena del Señor. Y dice que muchos la toman desordenadamente y que aún incluso hay gente enferma o muerta a razón de tomar la cena del Señor de forma no correcta. Y Pablo anima a que entonces suceda un momento de intimidad en donde uno tenga que ponerse a cuentas con Dios, y al ponerse a cuentas con Dios obviamente aplique el perdón y el arrepentimiento de obras de pecado y ese tipo de situaciones, para que entonces llegue delante de la Pascua a vivirla de forma completa. Ahora el uso de palabras, vivas la cena del Señor de forma correcta.
Es muy, muy importante. También sería interesante, ¿no? Ver la tipología de la cena del Señor en el sentido de como lo estamos viendo aquí, pero entendiéndolo ahora al uso de nuestras iglesias. Cuando nuestras iglesias no viven la Pascua, la cena del Señor, a la luz de la circuncisión, como lo está pidiendo el versículo 48, es entonces cuando hay juicio sobre la iglesia o sobre las personas que lo hacen así. La misma ley, pero también el lo bendito que aquel que ya se circuncidó, aunque no era del pueblo, fue injertado como pueblo, vivirá como natural, dice ahí, será como el natural de la tierra. Entonces, es muy bendito que en esa implicación nosotros, como gentiles, como nación que no somos judía, somos injertados al cuerpo de Jesucristo, somos injertados a la iglesia, somos injertados a poder vivir como naturales la bendición de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Toda esa implicación que menciona. La misma ley se da entonces para el natural y como para el extranjero que peregrinare. Y así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y Aarón. Así lo hicieron. Y sucedió que en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Vamos a ver otra implicación de la Pascua. La Pascua como tal es para tener un domo de protección, vamos a verlo así, un escudo bendito de Dios, para que entonces a través de ese escudo él pasara por alto el juicio. Imagínate como individuo, entonces viene el escudo de Dios y entonces te pasa por alto el juicio que Dios quiere enviar sobre las naciones, pero que también te tocaría si no tuvieses ese escudo de protección. Pero hay una segunda implicación, que la Pascua produce la libertad del pueblo de Israel. Y esto no lo podemos dejar de mencionar. La Pascua, el momento situacional de la Pascua vivida para Israel, produjo que Faraón y todos los de Egipto liberaran literalmente al pueblo de Israel, lo sacaran con riqueza, lo sacaran con preeminencia en ese sentido, porque se llevan joyas, se llevan plata, se llevan artefactos, se llevan cosas, ¿no? Van verdaderamente muy enriquecidos saliendo de Egipto y entonces les provocan la libertad. De una esclavitud en Egipto les provocan una libertad. Y ese es el último punto a analizar también, que a través del sacrificio de la cruz de Cristo se produce libertad. ¿Pero libertad de qué? Y vamos a entender perfectamente, y esos serán los últimos minutos de este video. Le tienes que echar fe también a lo que estamos ya viendo en interpretación. Ya entendimos la tipología, perfecto. Ya entendimos cómo se usa la tipología y cómo se refleja y cómo la traduces en el Nuevo Testamento. Yo espero que con estos dos videos te haya quedado por lo menos un poco más claro. Pero lo que ahora hay que entender es entonces, si tienes esta metodología, ¿cómo la aplicas a tu vida entendiendo la tipología? Bueno, lo que debes de entender entonces es que de la misma manera que sucedió que en aquel mismo día Jehová sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, de la misma manera sucede que en aquel mismo día, cuando tú vives la Pascua por primera vez en tu vida, y cada vez que vivas la Pascua, si es que conllevas algún tipo de pecado o algún tipo de situación en tu vida que te está haciendo ser esclavo, de la misma manera entonces tu vida es proyectada a libertad cuando vives la Pascua del Señor. ¿Cómo entonces sucede esto? Jesucristo es nuestra Pascua y te está obviamente pidiendo que tú como individuo seas un individuo que circuncidado. La circuncisión habla verdaderamente de que tú como individuo aceptes la ley de Dios sobre tu vida. Si tú aceptas la ley de Dios sobre tu vida, entonces vives una Pascua que te hace ser como natural de Dios, como hijo natural de Dios. Si tú no aceptas la ley de Dios sobre tu vida y quieres vivir una Pascua, o llámese incluso cena del Señor, incluso te va a producir un mal. ¿Por qué? Porque la Pascua en sí misma es para que no te toque castigo o juicio de Dios sobre tu vida que debería de tocar, porque Él emite sus juicios y Él emite sus veredictos de sentencia, de maldición, si lo quieres ver así, sobre la faz de la tierra. Cuando Dios hace eso y determina eso, también tú estás en el proceso de
Imagínate, ¿no? Que Dios vea una nación que es adúltera, que es hechicera, que está promoviendo el homosexualismo de forma radical, y entonces tú decides obedecer a Dios. Pero por ende aplica sobre tu vida la Pascua, que es Jesucristo, sobre tu vida. Y dices, no, protégeme Dios del castigo que mandes a esta nación. Podríamos decir que un ejemplo tipológico del uso de la Pascua de Dios, como lo estamos explicando ahorita, pero de uso tipológico, es decir, del Antiguo Testamento, es la vida de Lot dentro de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra ya estaba sujeta a juicio y sentencia de parte de Dios de que iba a ser destruida. Pero en medio de Sodoma y Gomorra estaba Lot. Y en esa apreciación Dios, por intervención de Abraham directa sobre Lot, al hablar y interceder delante de Dios por él y por su familia, es entonces que Lot termina siendo raído y extraído de Sodoma y Gomorra para que entonces no viva ese castigo. Castigo que podríamos decir, pues solo vivió el que terminó de obedecer. Se les dijo que no voltearan y la mujer volteó, vivió la consecuencia. Entonces hay una correspondencia muy literal de lo que te estoy diciendo. Obedeces a Dios, verdaderamente obedeces a Dios en todos sus mandamientos, entonces eres un sujeto óptimo para poder vivir la Pascua de Dios. Y por ende, desde ese mismo día en que la vivas, tú tendrás libertad. A mí me impresiona mucho, mucho en serio pues lo voy a decir así porque es un video y de educación, ¿no? A mí me impresiona la desfachatez y eh, de alguna manera, ¿cómo decirlo? El cinismo es la palabra que estoy buscando, de muchos cristianos que viven delante de las iglesias, de sus familias y de las congregaciones y dicen ser cristianos, pero todavía están sujetos en esclavitud de algún área de pecado en su vida. O ya sea que se siguen emborrachando y no se pueden seguir y no pueden dejar de tomar o no pueden dejar de fumar o no pueden dejar de decir ciertas cosas en su vida en pecado. Cuando la palabra de Dios dice, y sucedió que en aquel mismo día, también recibieron libertad. No solo recibieron la protección del castigo del juicio, sino que en el mismo día recibieron libertad. Ya no eran esclavos. Israel terminó siendo libre y decretando, ya no soy esclavo. Imagínatelos gritando, ya no soy esclavo, ya no soy esclavo, ya no soy esclavo, por haber vivido la Pascua. La Pascua produjo eso en sus vidas. Te preguntaría de forma de antitipo sobre tu vida. ¿La Pascua produce o ha producido ya eso sobre tu vida? ¿Ya eres libre? Libre del tormento nocturno para aquellos que pues los demonios o alguna situación espiritual emocional no los dejaba ni dormir y los estaba atormentando, libre de enfermedad, libre de alguna deuda, de alguna consecuencia de pecado o de error en cuestión de deuda, en cuestión de situaciones que debes a tu hermano, y no solamente estoy hablando de que debas económicamente, sino de situaciones que hayas provocado de pecado. Ya eres libre verdaderamente de eso. Libre obviamente en cuestión de perdón, de que te sientas perdonado, de que ya no haya culpa en tu corazón de ninguna situación provocada del pasado. Eres libre verdaderamente. Y te lo digo con toda franqueza, según viendo la tipología de la Pascua, si no eres libre el día de hoy de alguna en tus áreas, entonces es porque no has vivido la Pascua de forma correcta. Y muy probablemente porque no eres natural, sino eres un hijo que quiere ser injertado, pero todavía no puedes ser hijo por cuanto no crees al 100% en el nombre unigénito del Hijo de Dios, en pocas palabras de Jesucristo. Y creer en Jesucristo implica obviamente obedecerle, decirle que es tu Señor, y obedecer la palabra, y obedecer la ley, y obedecer lo que Dios dicta en su palabra. Entonces, por ahí probablemente pueda estar la encrucijada de por qué mucho pueblo de Dios hoy en nuestros días, a pesar de que toman la cena del Señor y dicen que Jesucristo es su redentor y su salvador, no viven a la luz y a la bendición y no viven la bendición de ser libres, libres de cualquier nuevamente suplicio carnal, emocional o enfermedad de cualquier tipo. Vives esa libertad en Cristo Jesús.
no la estás viviendo, entonces el problema radica no en que la Pascua no es es una mala tipología de Jesucristo, no, no, no. Ya te estoy diciendo, ahora la interpretación correcta de cómo haces cuando traduces una tipología en el Nuevo Testamento, en su antitipo, entonces tienes que proyectarle completamente la vivencia total de lo que la tipología te dijo. Y la vivencia total dice que debes ser libre y debes ser protegido. El Salmo 91 por excelencia, si lo quieres ver así, en donde hay protección y hay libertad, y en donde Dios espanta el terror nocturno, también en el Salmo 23, en donde te da sus pastos verdes, es decir, toda la potencia de Dios de libertad viene también a raíz de la Pascua. Y lo diría también obviamente Juan, a través de la verdad, y la verdad te hace libre, pero una verdad completa en Cristo Jesús, o más bien la verdad completa en Cristo Jesús. O por otro lado, también el apóstol Pablo mencionándote que en Cristo solamente somos libres y que no abusemos de esa libertad para libertinaje, en Gálatas lo menciona, para promiscuidad o temas de pecado en nuestra carne. Pero lo que sí está diciendo es que somos libres y en esa libertad él vivía, el apóstol Pablo, y en esa libertad vivía Jesús, y en esa libertad vivieron los discípulos, y en esa libertad vivió Pedro, vivió Bernabé, vivieron todos los que acentuaban fuertemente que Cristo es su Pascua. ¿Se entiende ahora entonces cómo lo debes de interpretar, cómo lo debes de relacionar? Te lo menciono porque es importante. Y este estatuto perpetuo es bendito. No solamente sucedió para el momento en que Israel debió de haber salido de Egipto, sino para el momento en que toda persona que esté inmersa en Egipto, en su mundo, en el mundo, llámese drogas, llámese vicio de lascivia, llámese mentira, llámese promiscuidad, llámese fornicación, llámese como se llame, Dios te está llamando entonces a través de que tú entiendes y el Espíritu te revela una tipología tan pesada y tan bendita como lo que estamos viendo de la Pascua, que tú puedes ser libre en el mismísimo día en que vivas la Pascua de forma total en tu vida. ¿Y por qué digo de forma total? Porque de forma total no es solamente, ay, sí, Jesucristo, ven a mi vida, no, es arrepentimiento, es también circuncisión, que la circuncisión, por eso te digo, es parte de otra tipología, pero entra dentro de la Pascua, porque sin circuncisión no puedes vivir la Pascua. Y podrás vivirla y a lo mejor ese es el problema, que por no ser circuncidado te aumentan dolores y te aumentan situaciones como lo que dice 1 Corintios 11 con respecto a los que aún incluso enferman y duermen, que vacilan con la cena del Señor por no tomar en circuncisión la cena del Señor, es decir, quitada la carne, si ya lo quieres traducir así. Entonces, de esa manera podemos entender lo que sí la palabra del Señor nos está mencionando con respecto a la Pascua. Y es un estatuto perpetuo, ahora sí termino con esa bendición en este video. Es un estatuto perpetuo porque así fue instituido. Y por ser un estatuto perpetuo es que hoy todavía y en la eternidad, llámese la apreciación, porque la palabra perpetuo no dice hasta que Jesucristo venga en su segunda venida. No, Jesucristo ya provocó esa Pascua total sobre nuestras vidas y es un estatuto perpetuo a perpetuidad, valga la eh, doble intención o la redundancia, ¿no? En perpetuidad tú y yo seremos libres por el sacrificio pascual. Y no viviremos el castigo también de las últimas plagas según Apocalipsis, porque viviremos también esa protección. Y esa protección se llama ser raptados. Cuando venga el rapto y Jesucristo nos mande llamar y lo veamos en las nubes y vivamos para siempre con Él, como diría 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 en adelante. Eso es realmente hermoso si lo piensas así. Y en esa perpetuidad seguiremos estando protegidos y libres delante de Cristo Jesús eternamente. Jesús sigue esperando poder tener la cena del Señor, como la conocemos, esa cena de Pascua, contigo y conmigo, cuando estemos delante de su presencia y ya permanezcamos delante de su presencia. Esa perpetuidad lo hace entonces más memorable, ¿no? Más fuerte, es una fiesta solemne, es una fiesta santa.
Conlleva muchas implicaciones, sí, y la mayoría de ellas aterrizan en Cristo Jesús. Pero ahora te toca a ti vivir la Pascua. ¿Serás obediente? ¿O eres obediente? ¿Serás circuncidado o eres circuncidado? Te toca vivir la Pascua. ¿Vivirás verdaderamente todo el proceso de provocar esto sobre tu vida? Con una bendita y tremenda bendición, valga la expresión nuevamente. Que no te toquen las plagas y los juicios de Dios y también seas libre a perpetuidad. Podríamos decir que parte también otra frase de las que podríamos usar, aunque ya no es tácita como el pasaje lo explicó, entrarás al reposo de tu Señor. Y entrar al reposo es otro tipo literal del Antiguo Testamento con respecto a lo que viviremos en el Nuevo Testamento a través de Cristo Jesús, o vivimos en Cristo Jesús, pero también lo que viviremos cuando Él venga por segunda vez. Realmente es de mucha dicha. Me gustaría escuchar tus comentarios, ¿sabes? Me gustaría conocer tu intención, conocer tu corazón. Parte de la segunda parte que también no mencioné, los versículos iniciales nos están dando a mencionar. Por ejemplo, la segunda parte para mí fue del versículo 21 al versículo número 41. Y en ese versículo número 21 se nos refleja entonces también eh, la parte de la limpieza del hisopo, ¿no? Tomando un hisopo, un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que estará en la jofaina, untándola en el dintel y en los dos postes que estará en ella. Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, que es un proceso de purificación. También Dios estaba probando y purificando en ese proceso la entidad del pueblo de Israel. Podríamos, a lo mejor ahorita ya mencionaron, créeme, ya estoy terminando el video, pero no quiero dejar pasar ninguno de los aspectos que pudiesen ser mencionados de lo que me salté a lo mejor en la segunda parte. Jehová pasará hiriendo a los egipcios cuando vean la sangre en el dintel. Muchas veces tenemos la mala interpretación, y así es como lo expresamos como hijos de Dios hoy contemporáneamente hablando, cuando decimos que los males vienen de Satanás y que de Dios solo viene el bien. Y el diablo le echamos una carga bastante interesante de maldad y de maldición y de tribulación, que si te soy muy franco, hay muchos pasajes que desmentirían esto, y este es uno de ellos. ¿Por qué? Porque aquí no está diciendo que Satanás es el que va a pasar hiriendo a los egipcios, que Satanás es el que va a provocar la enfermedad o a la mortandad de los primogénitos. Aquí está diciendo que Jehová mismo será el que mandará esta plaga. ¿A razón de qué? Obviamente de que ya habían de alguna manera colmado el tiempo de manifestación de idolátrica de esos dioses ajenos, Egipto en particular. Pero lo que sí es importante también entender es que esta situación de la Pascua te protege de una situación que Dios mismo está lanzando, Dios mismo le está provocando. Pero viene Jesucristo con su fuerza y te protege. Porque Dios es el que lo está provocando, Dios es el que mandó el juicio y seguirá mandando juicios ante el pecado y ante la maldición que hay en este mundo. Dios es el que lo hace. Si lo guardas por estatuto perpetuo, entonces seguirás protegiéndote de lo que Dios mande como juicio. Y créeme, aún incluso hoy, sin ser muy franco y tan claro a lo mejor como mi corazón tendría la intención de serlo, hoy Dios sigue enviando juicios a la tierra. Y a través de vivir una Pascua delante de Dios, sacrificial, solemne, de mantenernos en esa meditación y obedientes a todo lo que es la Pascua, entonces seamos protegidos de ese juicio de parte de Dios. Uno podría decir, Corintios nuevamente, 1 Corintios capítulo número 11, bueno, es que entonces ellos están enfermando y están muriendo pues porque el diablo se les metió o un demonio se metió. No, el pasaje no dice nada de eso. El pasaje deja claro que por ser irrespetuosos a la solemnidad de la Pascua o de la Santa Cena, como ya la conocemos, de la Cena del Señor, es entonces que están durmiendo y muriendo. Dios es el que está enviando el juicio.
Dios es el que dictamina estas situaciones. Cuando suceda que vuestros hijos te pregunten o que alguien te pregunte por qué vives la cena del Señor o quién es Jesucristo en tu vida de forma tipológica con respecto a la Pascua, entonces tú contéstale. Contéstale que es el sacrificio, versículo 27, que Jehová te ha dado por pago de pasar de largo mi vida y la vida de los que vivimos creyendo en Jesucristo cuando Él hiere la tierra y libra nuestras casas de esclavitud, libra nuestras vidas de esclavitud. Ese pudiese ser el significado tácito del por qué vivir una Pascua en Cristo Jesús. Ser librado o ser protegido, pasado por alto o de largo, mi vida cuando Dios envía un juicio, pero también ser librado de la esclavitud que el pecado o el mundo ha provocado sobre mi vida. Llámese como se llame esa esclavitud. Por eso te digo, me gustaría ser muy abundante, a lo mejor en ejemplos tácitos, pero yo creo que abarca tanto que no lo podríamos cubrir en una sola clase. Pero a esto tú le debes de ejercitar fe. Esto es parte del punto fuerte de tipología. Ya encontraste un tipo que ves reflejado en el Nuevo Testamento en su antitipo, perfecto. Ahora, cuando encuentres ese reflejo y esa conexión, échale fe a vivir perfectamente lo que encuentres y a creer que lo que encontraste proviene de Dios, y entonces es para que cambie tu vida o para que tenga una expresión de más amor, de mayor santidad delante de Dios. Eso es lo importante. Espero que así lo puedas ver. Por último, entonces, ya para que dejemos un poquito este tema, me gustaría que de tarea tú meditaras en una hoja, no, en dos hojas, dos cuartillas de internet. Y fíjate, no lo solicito a veces así, pero sí va a ser con letra Arial del tamaño número 10. Me vas a presentar con letra Arial del tamaño número 10, sin doble espacio, a un interlineado sencillo, sin espacio. Me vas a presentar un documento en dos cuartillas que hablen lo que para ti significa la Pascua a la luz de lo que hemos analizado y cómo aplicas la Pascua de Dios sobre tu vida. Esa es tu tarea. Nuevamente, en un documento ya sea de Word o de Open Office, también de Word, el Word que maneja Open Office, me vas a expresar con letra Arial en un tamaño de 10, en dos cuartillas, en dos hojas, una expresión abundante de lo que para ti significa entonces la Pascua y cómo la aplicas en tu vida ahora que eres un hijo de Dios, o cómo la has aplicado, o cómo crees que puede seguir siendo aplicada sobre tu vida el día de hoy. Esa es tu tarea, espero la puedas a completar de forma correcta y sin más entonces, nada más te recuerdo, esperemos vernos la siguiente semana. Te bendigo en el nombre del Señor, cuídate mucho, ten un excelente tiempo de estudio y también de meditación de la palabra de Dios. Te amo en el nombre del Señor, cuídate.